menos 3, ¿no es cierto? Los marketplaces, sobre todo probablemente Mercado Libre, ha sido uno de los que ha impulsado probablemente un benchmark mucho más potente a las cadenas. Mercado Libre está en una campaña, yo la vi en Latinoamérica, ¿no es cierto?, de entrega en 48 horas. Eso era impensable. Yo siempre cuento un ejemplo que me pasó con Cencosud, con el formato Almacenes París, una vez que compré un producto electrónico, estoy hablando hace previo pandemia, 2 años atrás, y ese producto llegó fallado. Por lo tanto, hice el reclamo a servicio cliente, en el fondo, y me dijeron que la resolución era en 48 horas hábiles. Esto hablando con el contact center. Entonces le dije, a ver, pero perdón, 48 horas hábiles, ¿usted se refiere a 2 días o se refiere a 6 días? No, a 48 horas hábiles. Pero en el fondo eran 6 días. Pero la forma o sea, es una aberración. Entonces, si uno lo piensa así, dicen, para no decir que podían ser 6 días, lo trataban de llevar al fondo. Entonces, eso está cambiando radicalmente. O sea, de hecho, hoy día, por ejemplo, apareció la nota en la prensa acá en Chile de la reunión que tuvo Falabella, su gerente general, en una reunión con los accionistas, y contaba el plan de inversiones de Falabella para Latinoamérica, que dice que solo este año va a invertir cerca de 850 millones de dólares, pero casi el 55% de esa inversión va a ser fundamentalmente destinada a mejorar la gestión logística, en todo el tema desde mejora los picking, desde en el fondo mayor habilitación en el CD, mayores eficiencias, mayor flota y gestión de tecnología de información. ¿Ya? Y el otro 45% va a ser para nuevas tiendas, tanto en Chile, en Perú, en Colombia, en otros lados, pero más de la mitad de la inversión va a ser destinada. Y el gran objetivo que ellos plantean, el gerente general lo que plantea como challenge, era efectivamente poder dar cumplimiento a la entrega en 48 horas. ¿Ya? El siguiente paso probablemente va a ser las ventanas de recepción, que es algo que todavía tampoco, si uno lo piensa un poco lo que decía José, todavía el nivel de oportunidad que tenemos en términos del delivery, de las entregas, que fue la principal, o una de las principales razones de éxito de por qué los last mile, ¿no es cierto?, las últimas millas tuvieron tanto éxito, que tú podías hacer un pedido y te aseguran que en 60 minutos, 90 minutos, etcétera. Entonces, pensemos hoy día que el retail tradicional todavía está a años luz de eso. O sea, quiere recién cumplir, por lo menos ser equivalente con un Mercado Libre en 48 horas, pero de ahí tampoco se pueden asegurar en qué ventana de recepción del día te lo pueden dar. Entonces, hay mucho todavía, y por eso son esta magnitud de inversiones que están... Me parece que el plazo de evolución también lo ampliaron a 120 días o algo así, ¿no? Creo que sí. Bueno, hay un tema de UX, ahí hay un tema de Dark Store, ¿no? También hay tiendas que cerraron y que ahora son simples centros de distribución. Exacto. ¿No? Bueno, sí. No, y el segundo factor que les iba a mencionar tiene que ver también con la autoridad de libre, en este caso de protección al consumidor. Nosotros tenemos una oficina de protección al consumidor que se llama el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que de verdad ha sido, bueno, siempre históricamente ese servicio ha sido un trampolín político. O sea, el director del Servicio Nacional de Consumidor está permanentemente en la prensa, está entregando cuña, ¿no es cierto? Y por lo tanto, normalmente hay muchos hoy día senadores y diputados que han sido, por lo tanto, un cargo, pero en este momento, por los atrasos que hubo, ¿no es cierto?, durante la pandemia, porque obviamente si explotó 5 veces el e-commerce, obviamente si ya los retailers estaban poco preparados para dar un cumplimiento en términos de poder asegurar un lead time de entrega, bueno, ahora, ahí fue el desastre. Entonces la cantidad de reclamos y de quejas que hubo al servicio de consumidor fue tremendo. Y eso ha generado en el fondo que este servicio está haciendo conciliaciones con los retailers, con los Falabella, con los París, etcétera, para tratar de poder en el fondo compensar a algunos clientes que hicieron su pedido y no les llegó el pedido. Entonces, eso también está presionando, así como hay una presión desde el punto de vista de los marketplaces que están presionando a los retailers tradicionales. Por otro lado están los última milla, ¿no es cierto?, que ya se están integrando hacia atrás y por lo tanto pueden empezar a competir. Y está esta presión de la autoridad de protección al consumidor. Entonces, de verdad que el entorno que está viviendo el mundo del retail no es fácil, no es fácil. Y aquí o se adaptan o efectivamente van a pasar otros. Piensa que todavía no ha llegado Amazon a Latinoamérica en términos de verdad.
Entonces, pero nos estamos preparando, al parecer. Sí, no, claro, pero es una amenaza que hoy día piensa que ya con este entorno la cosa es como en telúrica, como dije, un terremoto grado 12. Ponle Amazon en unos meses más y la cosa... No sé dónde leí que Falabella se está comparando con Amazon porque tiene, bajo su marketplace y bueno, en comercio electrónico en general, tiene deliveries de tanto productos propios como productos terceros, ¿no? Que al final, bueno, como todos sabemos, el retail lo que persigue es rentabilidad por metro cuadrado, ¿no? O sea, todos estos esfuerzos de UX, todos estos 800 millones de dólares que está invirtiendo en tema de logística y distribución, al final todo es rentabilidad por metro cuadrado, ¿no? Y tú dices, o te lanzas las preguntas, ¿no? ¿Acaso con el comercio electrónico basta? O sea, este canal alternativo va a cubrir lo que fue el 2019. O sea, haz un poco la pregunta y aquí también lo que estamos en la transmisión tanto en Facebook como en Zoom. El Perú, por ejemplo, es un canal muy tradicional, ¿no? Alrededor el consumo, bueno, el retail alrededor tiene una presencia del casi el 80% dentro del total del retail, ¿no? Como tradicional, ¿no? Me parece que Chile llegó como el 75% semanas antes de la Navidad para hacer las compras de los regalos y todo esto. Pero en el Perú estamos un poco camino a eso, ¿no? Entonces tienes 400.000 bodegas, tienes mercado de abasto, bueno, tú conoces bastante bien el Perú, ¿no? Y la transformación digital está en pañales, ¿no? Ya Chile tiene mucha más penetración de canal moderno y bueno, no sé si decir que estuvo mejor preparado o no en la medida de que tenía la espalda financiera como para meterse en esta, digamos, o sea, porque ya justo el grupo Falabella ya un poco habló de su plan de inversión, ¿no? Sí, voy a abrir dos Totus en Perú, un Sodimac, creo que un Falabella más, en Chile un par, en México un par de tiendas, o sea, parece que, bueno, que los grupos financieros ya empezaron como que a pesar de la pandemia, empezar a generar planes de inversión, ¿no? Correcto. Y ahí Adrián, el año pasado, sí, el anteaño pasado, en el 2019, el grupo Falabella compra Linio, y creo no solo por la plataforma web de e-commerce, sino también creo por un activo que tiene Amazon que no necesariamente tienen los otros retailers, que es el conocimiento total del shopper, ¿no? O sea, Amazon te hace tiene la trazabilidad de cada clic que haces en cada punto de contacto en la web, y la verdad que de pronto te llega un correo electrónico donde tú dices, oye, esto lo necesito, y terminas comprándolo, ¿no? Entonces creo que toda esa información, creo que lo que ha hecho el grupo Falabella bien es tratar comprar una plataforma web como Linio, que al final le va a poder dar ese entendimiento al shopper también. Y ahí es donde integra Sodimac, Falabella o los home centers, etcétera, ¿no? Creo que está. Yo diría, sí, hay que es un buen blindaje, ¿no? Sí, absolutamente. Hay que pensar que quizás en el mundo del retail se dan las olas que uno llama, o ciertos hitos sumamente claros, ¿eh? Y de hecho, así como uno podría remontarse, no sé, 40 años para atrás, un poco más, que uno de los hitos fue el año 76, bastante más en el fondo, que fue cuando se crea el código de barra. Cuando antes del código de barra, la verdad que el mundo del retail era dominado por los fabricantes, por los proveedores, porque claro, el retailer no tenía la información de lo que pasaba por caja. Él confiaba simplemente en el stock que le decía al fabricante, porque no había este sell-out, y por lo tanto no se iba rebajando el stock, porque los productos tenían un SATO, un código en un papel. Ese fue probablemente un primer hito importante, pero
si uno ve este tema de lo que ha pasado con el retailer en la década, justo con la crisis de la subprime y todo, ya hubo un momento importante que fue una crisis que el mundo del retail vivió, sobre todo el retail físico, ¿no es cierto?, que se llamó, y de hecho tiene hasta un nombre, ¿no es cierto?, un nombre bien rimbombante, el retail apocalipsis, ¿no es cierto?, el apocalipsis del retail, que fue cuando empieza a ver que muchas tiendas físicas la gente las dejaba de visitar, habían formatos que empezaron a quebrar, el metro cuadrado empezó a hacerse más caro, el Jim Roy, ¿no es cierto?, no era tan, y una serie de factores, ¿no es cierto?, y uno ve la quiebra de actores famosos como Toys R Us y otros más. Pero probablemente Amazon es parte de otro hito. Amazon, como bien dice José, al integrar primero el tema de la analítica de datos, el entender las transacciones, en entender en el fondo el chopper, tener insight cuantitativos, no solamente insight, diríamos, analizados en un estudio de chopper, sino que efectivamente dato duro, y eso poder cruzarlo con data mining, con lo que se llama el Internet de las cosas, empezar a mezclar la omnicanalidad completa. De hecho, cuando ellos invierten en la primera cadena física, ¿no es cierto?, que fue este Whole Foods en el fondo, básicamente lo que hacen es, y después lo hacen con sus tiendas propias, del Amazon Go y otras cosas más, lo relevante es cómo empiezan efectivamente a integrar eso. Yo diría que uno de los principales cosas relevantes de Amazon es cómo ha sido capaz de integrar el offline con el online. ¿Ya? Yo siempre muestro algunos ejemplos de las cosas que me impactaron cuando estuve en una librería de Amazon en Estados Unidos, cómo el fondo tenía, por ejemplo, secciones, y lo he mostrado en algunas clases, que no sé si Adrián se acuerda, pero tenía secciones, por ejemplo, tú entrabas a esta librería y decía, estos son los libros más vendidos. Eso es típico, ¿no es cierto?, los top selling SKUs, listo. Pero aparte tenía otra exhibición con aquellos productos que habían sido leídos en el formato Kindle en menos de 3 días. Entonces, ¿cómo llegáis a una data, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te implica? Que si tú dices que todos estos libros independientes, ahí no había categoría management, porque independientes eran libros de niños, de jóvenes, de historia, de economía, pero eran libros que fueron leídos en el formato digital en menos de 3 días. Eso implica que efectivamente la persona que lo empezó a leer no pudo parar hasta terminar el libro en 3 días. Entonces, te integran este conocimiento de la parte, diríamos, de analítica del online, para ponerlo así, y te lo llevan a la tienda física. Entonces creo que el desafío, y muchas cadenas lo han hecho bien, Walmart, por ejemplo, no solamente en Chile, en otras partes también, de qué manera empiezan a usar, ¿no es cierto?, estas pantallas touchscreen para poder en el fondo ser que las tiendas físicas empiecen a ser más bien un showroom, ¿ya?, y cumplen una experiencia de compra distinta. O sea, yo creo que lo que probablemente un poco la pregunta de Adrián, no sé si fue esa exactamente, pero como si el online se va a ir comiendo, ¿no es cierto?, al offline. Yo creo que, respondiendo una vez un ex jefe que siempre decía esta respuesta ante esa pregunta, decía, mira, comprar no es lo mismo que ir de compras, ¿ya? Y creo que eso tiene una gran verdad. O sea, el ir de compras tiene toda una experiencia, ¿no es cierto?, tiene un tema diferente, hay un panorama, sobre todo en Latinoamérica, pensemos la importancia que tienen las clases económicas medias y medias bajas, sobre todo. El ir a un mall, el ir a un home improvement, el ir a un shopping, a veces si no tienes un patio donde está, ¿no es cierto?, si tienes un departamento que no tiene jardín, imagínate en pandemia, o sea, el ir a un retailer es un paseo, y es con justa razón. Es distinto a estar en una casa, en una mansión, con patio, con piscina. Bueno, la gran mayoría de la población latinoamericana no vive en esas condiciones. Por lo tanto, creo que el retail físico no va a morir nunca, ¿ya? Pero sí va a tener que integrarse, y creo que ese va a ser uno de los desafíos, y que Amazon, y por eso obviamente Falabella mira a Amazon, todas las inversiones que ha hecho, ¿no es cierto?, y siempre mira de qué manera, ¿ya?, a través de línea, pero siempre se está anteponiendo. Pero creo que el desafío va a ser efectivamente integrar el online con el offline. El retailer que no sea capaz de hacer eso bien, probablemente va a estar, no va a sobrevivir, creo. Yo le planteaba a Adrián justo esa conversación, ¿no? Si nosotros pensamos que Amazon es el monstruo, pues va a llegar el monstruo y, bueno, ¿qué hacemos? Nos salimos del negocio porque va a llegar, ¿no? Pero si en verdad Claro, aprendemos de un montón de cosas que están haciendo, creo que podemos sacarle mucho más millaje, ¿no? Incluso, o sea, el hecho de que Amazon, creo que es una mayor amenaza el hecho de que Amazon esté comprando retailers físicos porque quieren incrementar el aprendizaje al máximo, ¿no? Entonces, claro.
Amazon, si de repente ya es la mayor máquina de Shopper Insights del mundo, digamos, bueno, comprando retailers físicos, implementando, ejecutando en el mundo físico, con las tiendas con las tiendas Amazon Go, con todo el concepto Amazon Fresh que te saca de Whole Foods, te saca de otros proveedores. La verdad que el aprendizaje y el conocimiento del shopper va a ser alucinante. Incluso, oye, todo ese knowledge se podrá vender, podrán, o sea, digamos, capitalizar todo ese knowledge o se lo quieren mantener para ellos, ¿no? Entonces eso es un mundo, la verdad que mientras uno desde su tribuna, desde su espacio, pueda capturar información, va a estar un paso adelante versus sus competidores, ¿no? Y creo que la pandemia ha permitido a muchísimos, creo que ha democratizado el e-commerce también, ¿no? Porque hoy día están, yo he tenido un hijo en la pandemia y la verdad que la cantidad de marcas de ropa para bebés a la que he estado expuesto, ni se compara con lo que pasó hace 5 años cuando tuve mi primera hija. O sea, es otro mundo, es otro mundo. Y son marcas pequeñitas, son marcas de emprendedores, son marcas que han salido y han surgido y han comenzado a utilizar herramientas mezclando el on y el off de manera experimental y de manera muy, muy rápida, generando pues más consumo, ¿no? Que al final del día es lo que siempre se busca, ¿no? De hecho, acá han salido varios estudios, he leído, pero en el fondo que, por ejemplo, lo que tú dices, José, sobre todo las tiendas del pequeño comercio, porque ya no es solo bodegas, sino que en general, ¿no es cierto?, pymes, pequeños empresarios que perdieron el trabajo, quedaron sin pega, ¿no es cierto?, la familia sin chamba, como dicen en México, y se volcaron a un emprendimiento, ya sea de vender, no sé, hacer un tejido, vender una cerámica, vender queso, vender miel, etc. La ventaja ahí básicamente existieron muchos canales que en el fondo se aceleraron, o sea, había una demanda mayor de gente que estaba buscando productos, estaba ávida y que no podía ir a las tiendas físicas, partiendo de eso. Por lo tanto, herramientas como el Instagram, ¿no es cierto?, por ejemplo, o el WhatsApp Empresa, implicó que muchas compañías chiquititas hoy día son pequeñas pymes todavía, o pymes, en el fondo pymes y algunas medianas, empezaron a usar estas herramientas a costos sumamente bajos y que antes nunca ni siquiera se le había imaginado ese tema, ¿no? Y la otra gran ventaja, y eso también ha salido harto en la prensa y de entrevista acá, es que gracias a las empresas de última milla, por ejemplo, se dice que las empresas de última milla han mantenido en pie, por ejemplo, a negocios como los restaurantes, que de verdad han sido todo el turismo en general, pero todo lo que era el tema del catering, en el fondo, y el tema turismo, en el fondo, sobre todo el catering, los restaurantes se mantuvieron gracias a la última milla. O sea, en el fondo, si no hubiera sido porque la explosión que hubo de motoristas, ¿no es cierto?, de repartidores o de choppers, generó que este tipo de empresas pudieran subsistir, ¿ya? Entonces, han sido un tema de verdad, ha sido un aliado, que eso, claro, ha tenido algunos detractores, pero eso es tema de otro tema. Pero lo que yo quería contar un tema, o por lo menos comentar, a propósito con lo que hablábamos de Amazon, probablemente dentro de este escenario VUCA, volviendo a este escenario volátil, y yo creo que no todos los retailers en Latinoamérica se han dado cuenta, y creo que tiene un impacto importante para lo que es la estructura del comercio en Latinoamérica, por la importancia que las bodegas tienen. Hoy día, tanto Amazon como Alistore en China, Amazon en Estados Unidos todavía, pero sí han planteado que lo van a implementar en su abordaje, de hecho en España lo está implementando, es que tienen programas especiales, son un poquito distintos cada uno, ¿cierto?, para potenciar a las bodegas, por decirlo así. ¿En qué sentido? En el caso de Amazon tiene un programa, no me recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente un programa que tú como una bodega, tú te adscribes a Amazon te ofrece su marketplace, te hace una publicidad, en el fondo, tú eliges foto y todo, te crean un video, en el fondo, que te lo hacen en tu base de clientes y te potencian un poco que tengas un marketplace.
probablemente el más interesante es el que está haciendo Alistor. Y Alistor, que de hecho hay algunas empresas, hay una empresa que partió en Chile, con algunos ex ejecutivos del retailer, que creo, escuché hace poquito que ya se están tratando de llegar a Perú, que es el Almacén Gurú. Como ese tipo de aplicaciones, la verdad que ya aquí en Chile deben haber unas 8 por lo menos, que lo que tratan es de ser un intermediario en tratar de agrupar, no es exactamente ese el modelo de negocio, pero en el fondo llama eso, a que sean casi como generar una central de compra, ¿no es cierto? Y que los almaceneros, como decimos en Chile, los bodegueros en Perú, tengan en el fondo precios especiales y ofertas especiales con los proveedores por lo tanto se meten en este tema, y en el fondo una especie de cooperativa. Es una especie de cooperativa, ¿ya? Pero en el caso de Alistor en China, la verdad que el modelo que creó es un modelo que no solamente te permite eso, sino que además te maneja los stocks. Entonces, ellos tienen software que le permite al bodeguero, que esa es probablemente la principal falencia o la principal oportunidad que siempre tiene cualquier bodega, es que tiene que mantener un flujo de caja relevante. Si no controla los stocks, ¿no es cierto?, no va a controlar su flujo de caja. Entonces, aquellos productos que no rotan, los productos dormilón, etcétera, si él no está consciente de eso, porque su margen es muy chico, necesita, ¿no es cierto?, hacer caja todos los días. Por lo tanto, entonces, como estos marketplaces ya están, por lo menos afuera se están aplicando programas para tomar este canal tradicional, ¿ya? Que yo creo que es algo que todavía muchos de los actores en Latinoamérica no lo están pensando todavía, ¿ya? Y eso va a llegar. O sea, en el fondo, cuando hablamos de las 400.000 bodegas de Perú, los casi 140, 130.000 de Chile, ¿para qué hablamos de México? En México hay casi 900.000 changarros. O sea, es una oportunidad que hay también de poder, en fondo, digitalizarlos, que estas grandes empresas no lo van a dejar pasar. Eso te lo doy firmado. Así que ha sido bastante interesante. Hay un modelo que siempre me llamó la atención, no recuerdo cómo se llama la empresa, no sé si es Farmacon o Farmazón, que es este canal que se apalanca en las farmacias independientes en Chile para apalancar sus ventas, ¿no? Un poco hablando de lo que acaba de mencionar hace un momento, ¿no? Aquí tenemos delivery, pues, bien implementados, o bueno, se percibe bien implementado de las farmacias cadenas, ¿no? La grande farmacia, un poco hablando del mundo farmacéutico, ¿no? Pero sí he escuchado uno que otro iniciativa que son farmacias independientes en Chile, ¿no? Que acá, por lo menos en Perú, no se ha visto, digamos, un modelo parecido. No sé si Luciana Yamashiro podría, por favor, colocar mute a su micrófono. Gracias. Y bueno, es un modelo bastante interesante, ¿no? En Colombia está Copidrogas, ¿no? También, que me parece que tiene un modelo parecido y es el principal cliente de las farmacéuticas, y tiene un poder de negociación tremendo, ¿no? Es un modelo de negocio bien interesante que creo que no necesariamente hay en todos los países. Es un modelo súper interesante. Hablando de estas grandes empresas, ¿no? Y de cómo conocer y de cómo con toda la información que tienen pueden incluso crear nuevos modelos de negocio. En Centroamérica y en México, Walmart tiene formatos que no existen en otros lados, que no existen en Estados Unidos, digamos, que son las bodegas, la bodega horrera en México, las maxi bodegas, claro, que son tienditas de poco metraje, con pocas categorías, llamadas, bueno, que Euromonitor las cataloga como discounters. Sí. Al final del día, son el mejor reemplazo de una tienda de barrio, ¿no? Exacto. Entonces, y administrado por Walmart. Hoy día, a raíz de la pandemia, a ver, yo creo que estaba en planes, pero de todas maneras el rollout de esa iniciativa creo que se ha acelerado, como lo hemos conversado. Ese formato de bodegas, de tiendas de barrio, ya tiene e-commerce. Sí, claro.
y ya tiene e-commerce con el look and feel de la marca Maxi Bodega, pero ya con el surtido total de Walmart, ¿no? Entonces es alucinante, o sea, ya ampliaron a un canal adicional con un shopper que probablemente no estaba digitalizado, pero digamos la pandemia lo obligó, ¿no? Entonces ahí de nuevo el reto de que la experiencia de compra sea la correcta, ¿no? Pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? En uno de los webinars comentaba un caso de mi suegro que, o sea, tuvo una muy mala experiencia de compra y listo. Nunca más. Puso la cruz a ese retailer, nunca más, ¿no? Exacto. Entonces ahí estamos jugando en una delgada línea, ¿no? Sí, claro. Bueno, probablemente si revisamos ahora temas de formato, efectivamente, y que probablemente uno puede ver como una amenaza al canal tradicional, sin duda uno de los formatos que más ha crecido a nivel mundial. Esto es un formato que partió en Europa, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que es en Alemania, que son los hard discount, los soft discount, los Aldi, los Lidl, ¿no es cierto?, que ya se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos la verdad que la pelea que le dieron a Walmart fue tremenda, o sea, le quitaron muchos puntos de participación, y es un formato que tiene una cosa, lo interesante, es un formato que es un formato súper eficiente, es un formato que obviamente trabaja muy fuerte la marca propia, en el fondo más del 70% de su espacio, de su SKU es de marca propia, pero de muy buena calidad, ¿ya? Y ahí entramos básicamente a otro formato que tiene ese mismo concepto, pero probablemente tiene un tema que sin duda en épocas de pandemia probablemente puede ser más o menos fuerte, pero cuando hablamos de formato como los que mencionaba José, ¿no es cierto?, que son estos bodegas aurrerá, que en Chile se llaman bodegas a cuenta, etcétera, tienen un concepto que probablemente ha sido, y en varios estudios que me ha tocado ver, me ha tocado trabajar y como consultor, el concepto que Walmart lo llama el retailment, que es la mezcla entre retailing con entertainment, o sea, que la compra sea entretenida. Y creo que ese otro concepto súper relevante para los retailers. ¿En qué sentido? También se dice que hoy día, en esta época, en este escenario volátil, ¿no es cierto?, que la empresa que va a tener éxito o que va a lograr un éxito va a ser aquella empresa que en el fondo logre empatizar con el shopper, ¿ya? En términos, shopper ya sea digital o físico, es decir, que logre entender sus requerimientos, sus necesidades, que logre analizar su data, pero que además le haga la experiencia entretenida, porque ya el entorno está complejo, ya estamos pasando pandemia, entonces si voy a comprar, ya sea digitalmente o físicamente, bueno, que esa compra sea entretenida. Y ese va a ser un concepto que Walmart lo ha logrado hacer muy bien. De hecho, hay una mecánica promocional que ha sido un exitazo. Yo tengo una ex colega, una muy amiga al fondo, que no sé si está presente, creo que está presente en este webinar, no sé, siempre veíamos en el fondo el origen de una promoción que se llama todo por 1.000 pesos. 1.000 pesos en Chile es casi $1,3. ¿Ah? Entonces Walmart lanzó una campaña que ya la repite varias veces al año, donde pone 1.000 productos a 1.000 pesos. Entonces, el concepto es decir, que hayan 1.000 productos distintos a $1,3, que es un precio cerrado, es el billete que más se usa, o los más comunes. Entonces, ese concepto genera que tú entras a una mega tienda como Walmart y estás recorriendo el pasillo central, la zona periférica, viendo promociones y hoy día, de hecho, ha sido tan exitoso que ya los fabricantes han ido adaptando formatos exclusivamente para este tema. Es decir, si hoy día una empresa tenía un lavaloza que lo vendía, no sé, a 1.500 pesos, los 750 ml, bueno, lanzó un producto que ahora tiene, no sé, 450 ml para que el precio, con un margen un poquito más reducido, cueste estos 1.000 pesos. ¿Ah? Entonces, y que no impacte a los demás, ¿no? Y que no impacte a los demás, a todo el canal, digamos. Exactamente, ¿no? Son productos casi exclusivos, ¿no es cierto? Productos con gramajes exclusivos, tailor-made para ciertas cadenas, y son casi como un in and out. Por lo tanto, tú lo vendes para esa campaña que dura, no sé, 2, 3, 4 semanas, y después vuelves a tu surtido regular. Porque ha sido, la elasticidad promocional ha sido gigante. O sea, tú hoy día, de hecho, históricamente, cuando uno analiza los retailers, distintos formatos, la mecánica promocional que más elasticidad promocional tiene, y eso es con varios estudios que se han hecho, es lo que hacen las farmacias, ¿no es cierto?, con los productos que llaman las ofertas de mesón. Es decir, cuando tú vas a una farmacia y en el mesón encuentras productos, ¿no es cierto?, que están a un precio destacado, y que antes se podía hacer, hoy día ya legalmente no es factible, que la dependiente además te lo sugiriera.
Bueno, cuando tú participabas en una promoción como esa, los incrementos de venta en periodos de 2 semanas promocional versus las semanas prepromocionales pueden llegar hasta 1000%. O sea, podías multiplicar por 10 tu venta normal. Entonces, de hecho, también hay algunos proveedores en Chile que han estado experimentando. A mí me tocó trabajar en una consultoría con un retailer de canal tradicional, que lo hicimos, implementar ese tipo de promociones en bodegas. Es decir, que tú le hagas una forma de darle una intensidad promocional que hoy día, si uno piensa, una de las grandes falencias que las bodegas tienen es que en términos de la intensidad promocional no pueden competir contra los retailers tradicionales, contra los supermercados, ¿no es cierto?, contra el marketplace, ¿por qué no? Entonces, uno de los desafíos que tienen efectivamente, y eso es lo que han estado tratando de cubrir aplicaciones como la que te mencionaba, Almacén Gurú y otras más, es meterle intensidad promocional a la bodega. Entonces, una de las formas de ejecutarla es que tú, efectivamente, en el mesón de la bodega, tenga un espacio, igual que la farmacia, que la droguería, seleccionado para ciertos productos, ¿ya? La impulsividad que puede tener, ¿no es cierto? Pero eso hay que hacerlo en forma sistemática, ordenada, ¿no es cierto? En verano serán los bronceadores, serán las bebidas, serán los jugos para niños. Entonces, eso también son oportunidades que hoy día existen, las bodegas lo pueden tomar de otros, y hay empresas como la que hace como Canal, etcétera, son empresas que son bastante como, están dirigidas quizá un poquito a ir tomando o capturando ciertas oportunidades como esa, creo yo, ¿no? Pero hay harto que uno puede copiar de otros canales, tratar de adaptarlo, ¿no es cierto?, a canales distintos que uno puede ser como bodega, por ejemplo. Muy interesante todo lo que nos estaba contando Daniel. Vamos leyendo alguna de las preguntas. Dice Carla, hola, ¿y ese conocimiento cómo creen que se integra con el punto de venta físico, el cruce con el mundo digital? Bueno, me parece que ya lo vimos hablando de algunos ejemplos. Con Amazon, uno que también quisiera mencionar, y me llamó mucho la atención una foto que vi la vez pasada, no recuerdo si era de Carrefour o de Walmart, era que en la entrada de la tienda tú tenías los carritos de compras con productos dentro, o sea, con productos auspiciadores dentro. O sea, iniciabas tu Customer Journey con los productos que la tienda ya sabía te ibas a llevar, ¿no? Correcto. Entonces, esto es, bueno, beneficia al shopper porque, bueno, ya evita que se vaya al último pasillo, probablemente de la categoría de destino, ¿no? Beneficio para el fabricante porque es un lugar privilegiado, ¿no? Estar en el carrito antes de estar por ahí. Recuerdo tus clases, Daniel, ¿no? Hablando de category management, cross-selling, ¿no? Y uno realmente piensa, oye, y esto ha evolucionado, se fue 5 años adelante con todo lo que está pasando, ¿no? Pero me parece que uno de los lugares más privilegiados que como fabricante puedes tener es estar presente en el carrito de compras. Sin duda, sin duda. Así es. Y es uno de los retos online más importantes, ¿no? Porque una vez que entras al carrito, también a un clic, en un clic te pueden sacar del carrito y hay todo un estudio, una serie de estudios de entender por qué no le dimos clic a comprar y sacaste la mitad de las cosas que viste Daniel en Amazon tiene su libro solamente comprando con un clic. Ya está. O sea, no hay... Así es, sí. Siempre se dice que si hay más de 2 clics, muchos shoppers se van a retirar. Eso es lo que, por lo menos, o sea, ojalá fuera un clic. Eso es uno de los desafíos que hay. Pero yo creo que un poco volviendo si bien lo respondimos, un poquito el tema del online, creo que ahí está la gran oportunidad. De hecho, hay cadenas que partieron antes del mundo online, por ejemplo, que es la cadena Tesco. Normalmente cuando uno estudia el retailer, siempre se habla que hay 3 grandes, hoy día hay más, pero por lo menos siempre se hablaba hasta hace unos 10 años, antes de Amazon, antes de la era Amazon, se hablaba que retailer como Tesco, por ejemplo, era uno de los retailers que más se estudiaba, sobre todo para el tema de fidelización, ¿ya? Así como Mercadona se estudia para el tema del desarrollo de la marca propia y su modelo de calidad total, que es un modelo súper interesante, pero el caso de Tesco, que cuando no existía el tema de la tecnología de información no era tan potente como ahora, y ellos tenían un modelo de fidelización donde mandaban vouchers, ¿no es cierto?, con cupones de descuento, pero esos cupones eran personalizados.
Es decir, si veían que José permanentemente era bueno para comprar carne, ¿no es cierto? Le gustaba hacer unas parrillas los fines de semana y la mezclaba, por lo tanto, bueno, como él compra carne, te mandaban promociones no solamente en carne, sino que también en cervezas o en otras cosas que fueran mezcladas. Entonces ya partieron muy incipientemente, pero entonces muchas de las cadenas hoy día eso sí lo hacen. Eso probablemente es lo que tiene el retailer, probablemente que a veces el mundo del retailer, si uno lo pone en una fórmula, es relativamente sencillo. El retailer lo que tiene que lograr ¿no es cierto?, es tener, ojalá, más visitas, ¿ya? Y que esas visitas tengan un ticket promedio mayor. De eso se traduce un poquito la fórmula del éxito de un retailer. Por lo tanto, cada estrategia que haga, cada tipo de promoción, cada cross-selling, etcétera, tiene que responder ya sea a un objetivo de generar tráfico, o un objetivo de profundizar el ticket, o de aumentar el carrito, porque puede ser que yo quiero aumentar el carrito y quiero con un ticket mayor. Entonces, las estrategias se deben remontar a eso. El tema es cómo las ordenamos. Y el cruzar la información es vital para eso. O sea, si yo entiendo los días que están visitando las tiendas, entiendo las secciones, y ahí hablamos mucho de, no solamente la analítica de datos, todo lo que es el tema de entender los recorridos, ¿no es cierto?, de todo lo que es que ya habla básicamente del shopper marketing, ¿no es cierto?, de poder entender las zonas calientes, los heat maps, en el fondo, cuánto tiempo están, la tasa de conversión. Hay muchos indicadores que hoy día muchas cadenas ya lo están usando hace muchos años y que te permiten efectivamente generar una diferenciación, que al final un poco lo que decía Adrián, lo que tenemos que lograr es que la productividad, la venta por metro cuadrado sea de la mayor rentabilidad posible, ¿no? Porque ese es el capital principal que un retailer tiene, un retailer físico, ¿eh? Estamos hablando en este caso de retailer físico. Eso. Hoy a nivel de retailer día, también, sí. Dale, Adrián. Tenía una pregunta ahí en la... Vi un caso ahí con McDonald's. No recuerdo cuál era la empresa de energía, me parece que fue en él, que está implementando electrolineras, ¿no? No recuerdo si en Chile o en Argentina, ¿no? Donde ya está promocionando, pues, digamos, el tema medioambiental, haciendo este cross con una marca importante, ¿no? Como es McDonald's, ¿no? Al final, es una apuesta constante por estos servicios alternativos, ¿no? A pesar de pandemia, ¿no? Daniel, por ejemplo, al inicio de la reunión dijo, mira, que la empresa de seguros sabe que las personas naturales no van a asegurar sus autos porque ya no salen mucho, ¿no? Pero sin embargo, hay compañías que siguen apostando por desarrollar esas innovaciones dentro de las cadenas prestigiosas. Sí, claro. Bueno, y ahí, por ejemplo, dado lo que yo te decía de ese cambio de entre varios de este entorno VUCA que hemos hablado, en el mundo de los seguros fue bien duro porque, claro, si no usabas el auto, tú no querías pagar tu póliza mensual. Pero ahí justamente a través de la innovación, nacen alternativas de productos de seguro por kilómetro. Entonces hoy día es un producto que se lanzó hace más o menos de un año en Chile, en forma masiva ya, y muchas compañías hoy día ya tienen ese producto, que es una variante. ¿Sí? Ok, si tú no usas tu auto, te ofrezco este producto. O sea, entre cancelar la póliza, o cambiarte de compañía, o pedir una rebaja, a veces es mejor tener una alternativa. Ok, mira, ándate a este seguro que yo te cobro un fijo de 5 soles y te cobro tantos soles por kilómetro que tú andes. Entonces, el tema es de qué manera tú te adaptas. Aquí el desafío es que no solamente quedarse con el problema, ¿no es cierto? Oye, la gente ya no usa el vehículo, por lo tanto me va a cancelar la póliza. No, bueno, tenemos una alternativa. Y eso es lo que aceleró, lo que yo decía, esta agenda digital o este tema de transformación, aceleró que todas las compañías, en fondo, le pusieran el acelerador a fondo para de qué manera poder lanzar productos como eso y tantas otras cosas más que se han hecho. Pensemos nomás en el teletrabajo. En el fondo, el teletrabajo, en Chile partió la pandemia más fuerte a fines de marzo. Muchas compañías, la verdad que no estamos preparados para eso. En el fondo, pero hoy día ya casi mucha gente ya está, incluso se está pensando, ¿no es cierto?, de que el teletrabajo sea algo que no va a terminar. Se va a ir mezclando, ya cuando vuelva a la normalidad esperamos que sea luego, pero hay muchas compañías, en el fondo, que ya han planteado públicamente que van a mantener esa modalidad, algunos voluntarios, ¿no es cierto?, que las personas van a poder elegir, oye, yo estoy dispuesto a trabajar lunes y viernes desde la casa, pero los otros días puedo, o sea, cosas que yo creo que van a haber muchos cambios de hábitos que van a permanecer.
creo. Y es impresionante cómo el hecho de cambiar nuestros hábitos, porque hemos estado, creo, inmersos en un mundo que nos sacaba de la casa. Anda, consume a tal sitio, anda, consume al otro, estás con el móvil con el celular y puedes comparar todo en donde estés. Entonces Exacto. ya no tenías que estar en la casa, pero una vez que entramos a la casa nos damos cuenta que tenemos una serie de necesidades que han reflotado, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que los servicios de Internet no tienen una serie de oportunidades, el tema de los seguros, la flexibilidad, la necesidad de la inmediatez en muchas cosas. Entonces, creo que todo ese set de shopper, de shopper marketing cambia por completo durante la pandemia y nos hace pensar oye, seguimos pensando en el category management tradicional, seguimos pensando en las iniciativas promocionales clásicas, seguimos pensando en el descuento, oye, ahora en tratar de encontrar qué es lo que genera valor en un entorno donde estás en tu casa, ¿no? Exactamente. Yo diría que y de repente ya no es, ya el producto, digamos, el producto servicio ya no es tanto lo que genera valor, sino es de repente otra característica que antes era secundaria, ¿no? De repente el delivery, de repente Exactamente. los servicios anexos, no sé, ¿no? Mira, yo diría Esto que ha cambiado, nos ha hecho cambiar sí, y creo que nos ha hecho mejorar. No sé qué piensas tú. sin duda, sin duda. Yo creo que quizás construyendo en base a lo que tú planteabas, creo que uno de las también de los probablemente, y tomando casos de éxito, casos de éxito acá en Chile, en Latinoamérica, estoy tomando algunas cosas que ha hecho Bimbo, por ejemplo, este año, perdón, el año pasado, cosas, creo que lo que han implementado muchas compañías que han sido exitosas ha sido que en estos momentos que efectivamente las variantes son tales, son tan grandes, ¿no sé? Hay una diversidad de opciones, lo que han planteado ellos es volver a los básicos, lo que llaman los back to basics, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso en términos concretos? Significa lo que tú decías, es decir, sin duda, cuando todos los que conocen, ¿no es cierto?, nos ha tocado implementar o hemos escuchado, ¿no es cierto?, el modelo, el Canvas famoso, el modelo de negocio, esta herramienta que es, ¿no es cierto?, este lienzo, al centro tiene la propuesta de valor. Y no por una cuestión al azar, sino que efectivamente la razón, en fondo, lo que le da continuidad a la compañía y lo que le da que tenga desempeño sobresaliente y que sean permanentes en el tiempo va a ser dar cumplimiento a la propuesta de valor. Entonces, en línea con lo que tú decías, el tener claridad de cuáles son los atributos que tenemos que cumplir a nuestros clientes, ya sea clientes, intermediarios, si un fabricante, etcétera, se hace más, en estos entornos complejos, se hace mucho más importante. O sea, aquella compañía que no tiene claridad en qué atributos tiene que dar respuesta, si ese atributo puede ser de rapidez, puede ser de calidad, puede ser de confianza, el atributo que sea, pero si no los tiene claro, en este entorno particularmente va a tener un riesgo muy grande. ¿Ya? Por eso es que creo que ahí comentamos antes de la audiencia general, pero por eso probablemente empresas como PepsiCo o como Bimbo, por ejemplo, que han sido, si uno ve los modelos de negocio de esas dos compañías, en general, son modelos de negocio muy simples. Yo trabajé varios años en Bimbo y una de las cosas que siempre me llamó la atención era, por ejemplo, hay un atributo de la propuesta de valor que ellos tienen que se llama la frescura. La frescura es que tienes que asegurarle, ¿no es cierto?, que el pan que tú vas a encontrar, el pan de caja o el pan de molde que llamamos Chile, no puede superar la mitad de la vida útil que tiene. O sea, si un pan vence en 20 días, a los 10 días de uso, el vendedor tiene que retirarlo del punto de venta. Yo venía cuando entré a Bimbo, venía de una compañía muy grande, que también teníamos un lácteo que tenía mucha relevancia en el canal tradicional, y las compañías lo que hacíamos normalmente era segmentar a los clientes del canal tradicional. Entonces, claro, hay una bodega que yo tengo una penetración de mi portafolio mucho mayor y me compra más X soles al mes, digo que es un almacén, una bodega tipo oro. Y una bodega chiquitita que me compra muy poquitos soles al mes y que voy 2 veces al mes, a veces no me compra todas las promociones, la considero normalmente una bodega, no sé, bronce o cobre, o plomo, ¿ya? Bueno, eso normalmente en los modelos de segmentación, pero en el caso de Bimbo, esta propuesta de la frescura es tan relevante
que eso lo cumplen desde Walmart hasta la bodega bronce o plomo. Entonces yo cuando entré, me acuerdo que tuve la suerte una vez de que estaba el dueño, el CEO, don Daniel Sedvitki en Chile, haciendo un trade visit. Yo le pregunté, oye, pero está bien que cumplamos, pero a una bodega tipo bronce, en vez de retirarle el pan, que es una complejidad, porque el vendedor tiene que a una bodega que te compra muy poquitos soles, esto es autoventa, entonces la complejidad logística de visitarlo, no venderle, ir a retirar el pan y cambiarse por un pan fresco, yo decía, no es más productivo, ofrezcámosle un 1% de las compras y no le retiremos el producto. Y él me mira, me dijo, tú me repites eso de nuevo y yo te echo, te despido. Entonces, cuando uno ve efectivamente el dar cumplimiento a los valores o a los atributos de la propuesta de valor, cuando viene de la cabeza, tú de verdad lo notas, ¿ya? Y son cosas que eso tú no los puedes transar. O sea, ahí no estaba la variable económica. El atributo, yo como compañía quiero darle frescura a los clientes finales. No hay una diferencia. Entonces, creo que eso lo hace mucho más importante tener claridad, ¿ya? Y que no cambie la propuesta de valor si el cliente es rojo, es blanco, es amarillo, sino que dar cumplimiento estricto. Creo que esos son algunos tips súper importantes. Creo que es clave en el modelo de negocio, en el go-to-market, ya sea la forma como llegas al mercado, meter al shopper y meter al consumidor en la ecuación, creo que va a generar un upgrade al mundo del trade marketing, ¿no? Porque, a ver, la lógica diría lo que tú comentas, oye, es mucho más fácil, es mucho más rápido y es mucho más efectivo de repente dar un descuento por merma, pero en el largo plazo, en la satisfacción del consumidor, en la satisfacción del shopper, y que eso se traduce en la satisfacción del canal, eso puede generar al final una fidelidad a largo plazo que normalmente no la tenemos, ¿no? Y a veces ciertos atajos o por ser pragmáticos podemos dejar de lado algunos puntos clave, ¿no? Y un poco para comentarles, pero ese modelo de autoventa que muy bien lo comenta Daniel, lo tiene Bimbo, lo tiene PepsiCo, lo tienen otras empresas, que es el hecho de que el vendedor va con la mercadería en el camión, entrega, ejecuta y cobra, ¿no? Una bodega móvil, es un control de la ejecución, un control del inventario y un control de la frescura del producto, porque son productos que no tienen un año de vida útil, son productos que tienen 2, 3 meses, incluso menos. Entonces que tienen que tener una disciplina muy importante en términos de reposición, de first in, first out, de ejecución en la bodega, porque también las mermas, digamos, por vencimiento son altas, ¿no? Si mal no recuerdo, eran como 16 días, Daniel. Sí, el pan hoy día creo que está hoy día en 20 días, pero como te decía, a los 10 días tienes que retirarlo, tienes que cambiarlo. Y eso pasa en supermercado y en bodega, exactamente. Justamente ese tema y hacia la ejecución hay un reto muy grande, porque tú tienes que hacer que rote dentro de esos 10 días, ¿no? Porque no es que yo retiro y listo, ¿no? Eso se cuantifica, y de ahí tenemos que ver, oye, ¿qué pasó en la estrategia de trade? ¿Qué pasó en la estrategia promocional y qué pasó en la estrategia ejecucional que no permitió esa rotación? Exactamente. Valeria Echevarría dice, justo y bueno, entrará pronto acá 1,000 productos a 1,000 pesos. Ahí. También está Valeria, ¿dónde te has enterado de eso? Es una buena... Sí, me parece que va en línea con lo que comentaba Daniel hace un momento. Sí, yo trabajo en Walmart, soy jefe de pricing del área de alimentación, consumibles y mascotas y central mayorista, y sabemos que ya declaró justo y bueno que compró la cadena Herbie y está comprando algunos supermercados chicos para poder ingresar como competencia directa de lo que sería Superbodega Cuenta. Entonces hoy día definitivamente yo creo que el retail sufre varios desafíos en términos de cómo seguir satisfaciendo a este cliente que sigue buscando precios bajos y cómo también poder invertir de una forma inteligente, porque los recursos son finitos.
Sin embargo, nuestros clientes siempre van a esperar las mejores propuestas. Entonces, es un tema que también sería interesante tocar, que no solamente todo se basa en la transformación digital o en buscar nuevas formas de entregar productos, canales e-commerce, centros omni-off, etcétera, sino también en cómo reinventar la propuesta de valor de manera que el cliente siga percibiéndola. Eso que dice Valeria es fundamental, ¿eh? Sí, lo mencionamos. Muy buen aporte, Valeria, muy buen aporte, ¿eh? Valeria, por un momento me asusté, pensé que comentabas que Justo y Bueno iba a entrar a Perú. No. Todavía no. Ahora entiendo que no. Acá Chile, sí. Ya Michel Omi ya declaró que venía. Bueno, él es de procedencia chilena. Se casó con una colombiana y precisamente tiene todo este valor un poco social, más que nada, de hacer los famosos economatos que se llaman en Colombia. Y bueno, ahora creo que está divorciado de ella, pero sin embargo ya tienen 1000 tiendas en menos de 10 años. Sí. Entonces, caballero es maravilloso. Aparte que tiene un doctorado en física, en ingeniería mecánica, tuvo su primer banco antes de los 30 años. Realmente yo creo que nos enfrentamos con un gran desafío ahí como compañía. Totalmente. Y D1 es otro caso en Colombia que también, o sea, cuando hacen sus, digamos, estos manifiestos de su estrategia, hablan de las 250 tiendas, 300, 400 tiendas por año, o unos objetivos de llegar a las 2000 tiendas en menos de 3 años, que tú dices, caramba, claro. Esta agresividad ¿de dónde viene, de dónde sale, ¿no? Entonces, esa agresividad al final termina cubriendo un white space que hay en el mercado y finalmente termina teniendo éxito, ¿no? Y cuando tú entras a una tienda de uno, es un recorrido simple, es un recorrido que le das una vuelta a la tienda, encuentras lo básico, y de repente haces más, no sé, más visitas, ¿sí? Pero son tickets promedio chiquitos, pero muchas visitas, y tienes tickets, lo básico, claro. ¿No? Lo básico, y terminas pues, terminas tumbándote al brick and mortar, digamos, a la cadena grandota, ¿no? Entonces, es un reto grande, y hoy que, digamos, creo que económicamente todos los países estamos sufriendo, o sea, las economías de todos los países están sufriendo, esos modelos de negocio cobran mucha relevancia, ¿no? Sí, exacto. Sí. Van a tener que invitar a Valeria al próximo webinar, ¿eh? No, Daniel, ¿cómo se te ocurre? Justo por acá hay otro comentario de M. Vázquez, dice: en Perú las bodegas y puestos de mercado tienen visitas entre 4 y 5 proveedores por día. El dueño es el que atiende y su familia lo apoya cómo puede competir con esta realidad los grandes almacenes. Fíjate que, bueno, antes personalmente iba o visitaba mucho más el tema de la tienda de la esquina, la bodega y el supermercado, ¿no? Siempre salgo con el carro más lleno de lo que inicialmente pensaba, ¿no? O sea, llevas una lista y error que juega los productos de impulso y otras categorías funciona bastante bien, pero personalmente aún no lo encuentro el 100% en el e-commerce que actualmente utilizo un poco más, ¿no? O sea, mi lista es tal cual, ¿no? No me llevo el chocolatito o no me llevo, digamos, el producto adicional que podría yo ver, ¿no? Al final, el mundo de las bodegas en Perú es bastante potente porque aún sigue el tema del crédito sin necesidad de tener bancarizado tu bolsillo, ¿no? O a veces el mismo bodeguero te dice: oye, la semana pasada no llevaste detergente, esta semana ya te toca, ¿no? Y te conoce con nombre, apellido, el nombre de tus hijos, lo que se llevaron tus hijos, y tienen en un cuaderno físico todo tu historial de compra de los últimos 24 meses. Se ganó Walmart. Y acá, ¿no? Lo tienen acá, aparte, ¿no? Saben cuándo te compras la cerveza, saben cuándo te compras el helado, saben exactamente todo lo que pasa, ¿no?
Exactamente. Bueno, y Y probablemente, son 400.000 en Perú. Son 400.000 no, claro. en Perú. Sí. Bueno, probablemente cuando uno ve los desafíos, o quizás si hiciéramos un análisis estratégico, quizás las amenazas del entorno que enfrentan hoy día las bodegas, por lo menos en algunos estudios que me ha tocado hacer tanto en Chile como algunos para Colombia, habían factores que se repetían, ¿eh? Uno de ellos tiene que ver con que es un problema muy grande, que se llama el problema de la segunda generación. Normalmente, cuando hay las bodegas nacen, ¿no es cierto? Algunas porque tienen una tradición familiar, pero la gran mayoría nace como una alternativa, por ejemplo, a alguien que era un ex ejecutivo de venta de alguna compañía, por decirte, o una dueña de casa que su marido quedó sin trabajo, bueno, y en la misma casa, en el patio, empiezan a vender algunos productos, ¿ya? Entonces, muchas veces va pasando que una vez que ya están más consolidados, la segunda generación empieza a ser, y eso también es un tema positivo, empieza a ser normalmente una generación más profesional. Entonces, el desafío en ese caso, más que para la bodega, empieza a ser para los fabricantes, porque empiezan a enfrentarse, antes le vendían al papá o al abuelo, y ahora le empiezan a vender al hijo, que ya es universitario, tiene mucho, por lo tanto hay un tema positivo. Pero lo que siempre se habla es de qué manera, y los casos exitosos, y eso me acuerdo, aquí veo a Soraya también, gran colega y gran amiga de Bimbo. Me acuerdo en el fondo todos los modelos, me acuerdo que Bimbo en México a mí me tocó hacer una inducción bien larga, y cómo en el fondo tratar de implementar en forma simple, no los 8 pasos del Category Management del señor Barry Harris, sino que de qué manera implementáis algunos casos. Y me acuerdo los que más tenían, es por ejemplo cuando uno va a una bodega, lo que siempre le preguntábamos cuando hacíamos este programa de desarrollo, en ese caso de changarro o de bodega, la pregunta era, entre otras cosas, usted anota, por ejemplo, aquellos productos que le pregunta a su cliente y usted no los tiene. Por ejemplo, dice, ¿tiene caldos de gallina Maggi? Y el tipo dice, no, la verdad que no lo he comprado. Bueno, anótelo, porque en el fondo va generando un poquito, vas entendiendo tu demanda, ¿ya? Ese, por ejemplo, un tip súper que no todos los bodegueros lo van teniendo. El otro es, ¿cuál es la categoría? Volviendo a los roles de las categorías, ¿ah? Así como los supermercados, cuando uno implementa un proceso de categoría, llega, ¿no es cierto?, al paso, define, bueno, cuál es el rol, cuáles van a ser las categorías destino, las categorías que van a generar tráfico, las categorías que van a generar imagen. Bueno, el bodeguero, ¿de qué manera trabaja? ¿Tiene claro sus categorías destino, por ejemplo? O sea, si un bodeguero vende el mismo surtido que todas las demás bodegas, ¿cómo se diferencia? El único atributo que se va a diferenciar o es la cercanía, es decir, los vecinos que viven más cerca van a comprar ahí, o el precio. Entonces hay ciertas oportunidades, ¿no es cierto?, de implementar modelos de procesos de categoría, pero muy básicos, que te permitan irle entregando algunos tips que te permitan, o sea, hay, por ejemplo, casos exitosos yo me acuerdo veíamos en México, de algunos changarros o bodegas que se especializaban en traer la categoría lácteo. Entonces, vendían, aparte de todos los productos de los abarrotes, bueno, un surtido, una profundidad en la categoría de quesos que era muy distinta a la profundidad de una bodega normal. Y mucha gente iba por esa categoría ancla, por esa categoría tráfico. No, que aquí los quesos de este almacén, de esta bodega, son mejor que los que encuentro en Walmart. Entonces, ese tipo de cosas, otros serán las botanas, otros serán productos locales, productos de artesanía, no sé, pero creo que hay oportunidades también y eso también es un desafío para los proveedores, de qué manera efectivamente vamos desarrollando el canal tradicional a través de tips como estos. Valeria también habla de cruce de productos por boletas, como caso emblemático de promociones de pañales y cervezas. Existe una fuerte correlación de estos dos productos. Mira, yo, bueno, hace años anduve trabajando en una compañía de publicidad in-store, y una vez implementamos el cruce de tintas HP con papitas Lay's, ¿no? Mira, así. Digamos, solamente estoy en tema táctico implementador, pero me imaginé que detrás había un estudio de data, ¿no? Que te arrojase eso, ¿no? Y hoy en día también podemos ver cruces que probablemente no sean en otros países, pero en el Perú sí he visto cruce, por ejemplo, un pollo a la brasa con pañal. Los pañales han sido usados de manera, ahora, en este momento, claro, que yo soy heavy shopper de pañales, no heavy user, todavía no. Sí, todavía no, claro. Pero soy heavy shopper de pañales.
Yo creo que nunca he visto tanta actividad, o no me he dado cuenta de tanta actividad promocional relacionada a pañales como ahora, ¿no? Hace un par de meses vi atún, digamos, las latas de atún que acá se consume muchísimo, con pañales, luego aceite con pañales. Entonces, categorías totalmente distantes en góndola, y categorías que, digamos, una de consumo muy básico y la otra, digamos, de un consumo o de un usuario, digamos, especializado, ¿no? O digamos, que con una necesidad muy clara, ¿no? Entonces, pero que finalmente, conversando con las personas que hicieron estas promociones, la verdad que fueron exitosas, ¿no? Y creo que la pandemia, cuéntanos qué han visto en Chile, qué han visto en los otros mercados, pero creo que la pandemia ha sido el momento de los partnerships, el momento de, oye, hacer promociones cruzadas, hagamos cross-selling con múltiples cosas, ¿no? Para atenuando un poco la necesidad de generar tráfico, atenuando un poco la falta de impulso dentro del supermercado, ¿no? Porque nos quitaron las degustaciones, nos quitaron la impulsadora, el impulsador que normalmente nos da una explicación, y entonces nos quedamos. A veces muchos shoppers somos ávidos a ciertos motivadores dentro del punto de venta, ¿no? Entonces, la pandemia cortó muchas de esas acciones clásicas y nos trajo de repente unas nuevas con unas combinaciones de productos muy, muy creativas, ¿no? Sin duda. De hecho, si hay que pensar un poquito que el desafío que generó la pandemia para los compradores de las cadenas, para los category managers, en el fondo, fue gigante. Pensemos que, y creo que son varios hitos también, varias fases que hubo. Por lo menos las principales que en el fondo podría mencionar es que probablemente la primera fase fue, pensemos que en el fondo empezó a haber una restricción, una cuarentena masiva. La gente empezó a volcarse antes de que partiera esta pandemia con lo que siempre pasa, ¿no es cierto?, pensando en que va a haber una carencia de producto y por lo tanto la cosa era arrasar. Entonces, probablemente el primer desafío que hubo de parte de los compradores de las cadenas fue de qué manera aseguramos abastecimiento, sobre todo en las categorías básicas. Yo trabajo con tengo algunos amigos en molinos de harina que están en la zona sur de Chile, a más de 2.000 kilómetros, bueno, y le decían las cadenas de Santiago, oye, mándame lo que sea. En el fondo, nunca habían entrado a los locales en Santiago, porque el flete lo hacía muy imposible. Mándate todo. ¿Ah? El problema es que ahora están viendo el stock que tienen y están rebajando stock, pero bueno, pero en su momento fue eso. Pero claramente empezó, y probablemente en ese mismo momento, lo que yo mencionaba al principio, la intensidad promocional probablemente bajó, de hecho bajó mucho. ¿Ah? O sea, ya no habían listas de ofertas, no habían catálogos, estoy hablando de los primeros meses. Cuando ya empieza a normalizarse, vuelve lo que dice José, una intensidad promocional de nuevo muy fuerte, y con estas restricciones, al no haber degustaciones, hay un tema. Pero probablemente donde también, creo que lo mencioné, donde más se dio el partnership, creo que fue en el canal tradicional o en el canal restaurante o pyme con la última milla. Creo que eso probablemente, si tuviera que ponerle un premio, en el fondo tuviéramos que nombrar un Hall of Fame, ¿no es cierto?, de el mejor partnership, creo que fue ese, porque prácticamente eran canales que antes no conversaban. ¿Ah? Entonces, y le dio efectivamente la última milla, le dio la oportunidad, como muchos dueños de restaurantes hoy día lo levantan acá, la oportunidad de subsistir. Si no ha sido por ese partnership, no hubieran... Si bien ahora, como yo decía al principio, se está cuestionando un poquito, porque hoy día la última milla tiene tanta información sobre los hábitos de compra, ¿ah?, que hoy día es perfectamente posible que se salte a ese restaurante. O sea, si ya la última milla, de hecho hay una investigación en Chile de la Autoridad Libre de Competencia, que lo están investigando a dos proveedores de última milla por eso, en el fondo, que crearon estas dark kitchen. Entonces ellos saben que tú todos los días jueves que José pedía sushi a la tienda de sushi Japón Ya. Bueno, hoy día no les cuesta nada construir una tienda, una cocina oscura,
y te ofrecen el mismo día que tú comprabas sushi, te ofrecen sushi de la tienda Japón No, que es una tienda de ellos, ¿ah? Y te ofrecen un 10% menos del que tú compras siempre. Entonces, es muy fácil, ¿no? Entonces, lamentablemente tiene ese tema, y eso es lo que se está investigando, es decir, pero que a muchos pymes le dio la... Entonces, claramente cuando empieza a crecer mucho, empiezan a haber estas otras oportunidades, ¿no es cierto? Que son el trade-off. Siempre, pero José tiene razón, o sea, la pandemia generó partnership, generó alianzas tremendas, que ni siquiera eran pensadas, quizás, previamente. Un fenómeno que se vio en el Perú es que, por ejemplo, esta cadena tiene conveniencia, ya dejaron un poco de comunicar, bueno, ahora ya lo he vuelto a hacer, pero por ejemplo, ocasiones para la fiesta, ocasiones para el fin de semana, ¿no? Sino, a partir de marzo empezaron a comunicar productos de la canasta básica, ¿no? Claro. Pan, detergente, o sea, era muy raro ver una cadena de una C-Store haciendo ese tipo de comunicación, ¿no? Claro. Entonces, durante toda la universidad te decían o te aconsejaban ciertas técnicas para llevar tráfico a la tienda, pero ahora con las colas que tenían los supermercados tú decías, pero el tráfico está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Gran oportunidad. Claro. Sí, gran oportunidad para las cadenas, ¿no? A marcas propias. Personalmente, si yo no encontraba el detergente de la marca que solía comprar el detergente de la marca del supermercado, ¿no? Y ahí me parece que también hubo un par de puntos más de rentabilidad digamos, para este producto de alto ticket o de alto margen para ellos, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta, Daniel, del mercado chileno. Este año Cencosud, bueno, perdón, este año, sigo en el 2020, no me quiero salir del 2020, parece. El año pasado Cencosud lanzó la marca Cuisine & Co. Esta marca propia, digamos, que la ejecuta un poquito mejor, que le da un poco más de cariño, digamos, de marca, ¿no? Que la ejecuta como una marca que no es una marca propia, ¿no? Incluso con influencers, con gente muy conocida localmente, por lo menos eso hizo aquí. ¿Crees que se viene eso? ¿Se vienen seguidores de ese tipo de iniciativas en los otros retailers, digamos? En el caso de Walmart, en el caso del grupo Falabella, etcétera, donde empiecen a utilizar en el consumo masivo un poquito más de inversiones dentro de la marca propia? Bueno, sin duda. De hecho, si uno se remonta a los orígenes de la marca propia, que se llamaba la marca blanca, ¿no es cierto? Fundamentalmente en Estados Unidos, cuando parte era justamente porque era un envase blanco y era una alternativa básicamente a las categorías más bien comoditizadas, donde los proveedores no le entregaban margen. Hablemos de detergente, hablemos de aceite, hablemos de harinas, azúcar, cosas así. Pero con el traspasar de los años, en el fondo, la marca propia se fue convirtiendo en una fuente de rentabilidad y sobre todo una fuente de tráfico, ¿ya? Y de hecho hoy día uno puede ver desde cadenas como Tesco, como Walmart, como etcétera, donde hoy día cubren todos los puntos de precio. Hoy día, antes las marcas propias solo cubrían los puntos de precio de las marcas más, en el fondo siempre uno hablaba, la marca propia vale, no sé, un 15% bajo la marca líder o el más bajo de los fabricantes. Y de ahí no se queda. Entonces, pero hoy día uno encuentra que todas las cadenas hoy día están trabajando 4, 5, hasta 8 marcas distintas y muchas marcas con puntos de precio muy superiores incluso al de las marcas más premium de los fabricantes. Dentro de ese y es básicamente porque es un poco lo que mencionaba antes Adrián, eso ya se está viendo como antes era una fuente, el rol táctico era básicamente poder mejorar un poquito el margen y ser un poder de negociación frente al fabricante cuando era la marca blanca. Hoy día es una fuente de diferenciación. El único lugar donde yo puedo encontrar una mayonesa marca Jumbo va a ser en Jumbo. Por lo tanto, si cuando el consumidor, el shopper la compra, cuando el consumidor la prueba y queda satisfecho, bueno, lo voy a fidelizar y lo voy a estar fidelizando a mi tienda. Por lo tanto, de ahí vienen otros conceptos y otras variantes que, por ejemplo, Cencosud, volviendo un poco a la pregunta tuya, dentro de sus indicadores estratégicos no solamente tiene, en el fondo, qué porcentaje de las ventas tienen que ser las marcas propias, también tiene qué porcentaje de las ventas tienen que ser las importaciones directas. Y ahí mete otro tipo de categorías que ya no son marcas propias, sino que son representaciones exclusivas
va a Italia, hace un convenio con una fábrica de galletas italiana y le trae el surtido, pero solamente lo trae para la operación de Chile y de Perú, por ejemplo. Y dentro de eso empiezan a haber estos otros proyectos como Cuisine & Co, etcétera, que son casi como estrategias de co-marketing, ¿no es cierto? Donde digo, ok, hagamos una alianza, donde ya, pero invirtamos mucho más, en el fondo, que era antes simplemente la marca propia competía por precio y le daban un mayor sobreespacio, un sobreface, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene que ver con el modelo de negocio básico. Yo genero tráfico y genero diferenciación porque el único lugar donde lo voy a encontrar va a ser en mis tiendas. De hecho, por ejemplo, acá en Chile es muy conocido una de las marcas, de las tantas marcas que tiene Walmart, en el fondo que son estos, en el fondo que son, hay una, entonces ahí la Vale me puede recordar la marca, pero hay unos helados y unas pizzas de esa marca, Great Value, perdón, se me ha olvidado. Great Value es una de las marcas que de verdad, tú haces una encuesta, ¿no es cierto?, en Chile, oye, los helados Great Value o las pizzas congeladas son mucho mejores que la marca Red Baron, etc. Entonces, tienen productos que de verdad se diferencian por calidad y además con un precio competitivo. Entonces creo que están el rol inicial de hace 40 años de ser una defensa, un poder de negociación frente al fabricante, hoy día cambió radicalmente y va a seguir cambiando, ¿ya? O sea, de hecho hay cadenas hoy día en Inglaterra como Sainsbury que solo vende marcas propias. Trader Joe's también Trader Joe's, en Estados Unidos, que son es formatos impresionante. Sí, claro, impresionante, sí. Entonces creo que es algo que sí se va a ir cada vez más desarrollándose. Y también los fabricantes cada vez más también están evaluando integrarse para atrás. Es decir, ya muchos proveedores, por ejemplo, hay algunos lácteos y otros más, que ya están con sus propias tiendas. Quizás no una manera de competir con el canal retail tienda, pero sí una forma donde hay empresas como Bimbo, por ejemplo, que tienen sus tiendas propias, y hay tiendas, yo me acuerdo, hay una tienda en Chile que está al lado de la planta, y esa tienda equivale a 2 Jumbo. Ese es el nivel de venta que tiene, por ejemplo. Y es una tienda propia. Entonces, bueno, hay distintas Es que es muy estrategias. interesante. A nivel de go-to-market, el direct to consumer es muy interesante, ¿no? O sea, tienes todo un... y acá Valeria me va a matar de repente, pero, o sea, tienes todo una ruta de márgenes que el direct to consumer te ahorra, ¿no? Cuando haces una iniciativa de una tienda propia, etcétera. Claro, con otros costos asociados, pero creo que es para muchos fabricantes es más que interesante de repente tener una iniciativa como esa. El e-commerce hoy día abre esa puerta, pero habría que entender cómo está o cuál es el mix de venta a través de e-commerce propio para ver si es que está haciendo o si es que se puede comparar contra la venta de un canal físico, ¿no? Pero no, me parece súper interesante. Adrián, no sé si yo tengo varias preguntas, tengo un par de preguntas más. Aquí justamente estoy leyendo la pregunta de Julio Carrizales, dice, ¿por qué los e-commerce no son menos planos o vender como si fuera un catálogo y pasarlo a una experiencia más virtual? ¿Por qué no llegar a ese nivel? No sé si... Yo justo le respondí, creo que, y para entender si es que se refiere a eso, creo que hoy día el reto es salirte del catálogo, ¿no? De pensar de qué es un catálogo, ¿no? Yo los invito, esto no es publicidad gratuita, sino que en verdad es una experiencia de compra interesante. Cuando tú compras en la página web de Adidas, en el móvil, tienes fotos en 3D, videos, o sea, el contenido de cada producto es muy interesante. Y ahora hay realidad aumentada, puedes ver el producto en 3D, puedes verlo, incluso puedes verlo en una situación real, porque tú como usuario, tú como digamos, puedes colgar tu foto y decir y aportar al contenido dentro de la empresa. Tu reseña no es simplemente escribir un review, sino escribir, de repente poner una foto de cómo te quedó el producto, ¿no? Entonces, la experiencia va mucho más allá a simplemente el catálogo, ¿no?
Y lo otro que me parece impresionante y que por lo menos, eso sí recién lo vi acá, o sea, tenemos motor shows de ventas de automóviles online, ¿no? Con algunas oportunidades en la ejecución de las páginas, pero caramba, ¿qué pasó con el test drive? ¿No? Ya claro. transformamos totalmente el negocio, ¿no? Sí, claro. No sé exactamente cuánto puede representar o cuántas ventas de autos van por medio del mundo del e-commerce, pero digital, claro. puedes trabajar toda una cantidad de contenido muy interesante, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, Zappos, zappos.com, que tiene una venta de zapatos y tiene un video por cada producto. O sea, tiene, aparte de todas las fotos, tiene un video de una persona haciendo el review de ese producto. Incluso se lo ponen, lo mueven, lo muestran de mil maneras. Y aparte tiene un UX, digamos, muy interesante, ¿no? Con, si te lo entregan, ¿no? Y no te gustó, no te quedó como querías, devuélvelo gratis, ponlo aquí, ponlo allá. Y esa página es de Amazon, ¿no? Entonces hay un montón de ejemplos donde creo que ya salieron, y hace mucho tiempo, del catálogo plano. Del catálogo, ¿no? Yo concuerdo de eso mismo. Yo, un poco construyendo lo que tú decías, un poco la pregunta de Julio era eso. Yo creo que hay muchos casos donde ya la mayoría de los retailers están tratando de salir de lo que es el catálogo. IKEA también es un caso, para poner otro ejemplo, ¿no es cierto?, a través de la realidad virtual, donde tú puedes poner ese producto, ¿no es cierto?, y te pones, en el fondo, mandas una foto de tu casa, de tu pieza, y ves cómo se vería. Entonces, la experiencia que tiene, y todo eso por la página web, es decir, esta es mi casa, este es el sofá o este es el mueble que estoy comprando. Así, entonces, la experiencia es totalmente distinta a ver un catálogo, ¿no es cierto?, un antiguo folleto de una cadena. Entonces, creo que tiene una potencialidad muy fuerte. Ver los reviews, ¿no es cierto?, ver, etcétera. Es muy importante eso. Y hay muchos riesgos también, porque si esto falla en la experiencia, nuevamente, ¿no? Puedes tener el mejor catálogo, el mejor surtido, el mejor contenido, pero si ese contenido no, en tu celular lo tratas de ver y no se adapta, esas son como que reglas básicas del e-commerce, ¿no? Que se adapta a todas las pantallas, que cargue rápido y demás, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sufrido con el carrito de compras que no avanza, ¿no? Y bueno, si no avanza, pues me voy a otra página web, ¿no? Hasta ahí llegamos. También hay un comentario también de Luis Dextre. Bueno, Luis es uno de nuestros alumnos del Challenge de Trade Marketing. Dice, algunas empresas grandes del sector de consumo se sobreestoquearon, ¿no? Y ahora ya hay algunos SKUs que tienen hasta 6 meses de inventario, eso es verdad. Aquí un poco la pregunta podría ser, dentro de mi planning, ¿no?, del año, ¿cómo es que, o sea, cuando pongo la segunda ola, cómo van a reaccionar los Qs, ¿no? O sea, es una de las grandes preguntas, ¿no? Me imagino que podría ser un año un poco más regular, ¿no? No digo como el 2019, pero ya no con estos horizontes inimaginables como lo estuvimos el año pasado. Sin duda, yo creo que por lo menos la realidad de varias compañías acá en Chile es que en su proceso de planificación estratégica, que ya normalmente, dependiendo de las compañías, pero la mayoría parte pensando el año como en agosto, ¿no es cierto?, para más o menos tener ya un poco los números ya cerrados, validados, las inversiones como en noviembre. Y lo que más se dio en el fondo fue escenarios. O sea, normalmente uno siempre tira 2 escenarios, un escenario probable, un optimista, un pesimista, pero siempre antes eran más ejercicios más bien numéricos. Ya, oye, que las ventas en vez de crecer un 15, que crezcan un 7, la mitad. Pero ahora sí teníamos data, es decir, bueno, entonces creo que se hizo mucho más potente el ejercicio de planificación este año, porque tenías en fondo un dato, un año que estaba terminando,
como el peor de los estos. Si se repite eso, esto nos va a pasar. Ahora, si la pandemia es menos, entonces uno empieza a hacer, creo que fue un ejercicio muy enriquecedor, ¿ah? Porque probablemente antes era simplemente un ejercicio más bien numérico o más bien teórico. Ahora enfrentamos un año, el escenario pesimista que siempre poníamos en todos los PowerPoint, en todos los Excel, ahora lo vimos. Entonces, de ahí fue más fácil, creo yo, el ejercicio. Entonces, pero creo que una compañía que tiene que tener por lo menos 2, 3 escenarios, o sea, en cualquier rubro, ¿eh? en cualquier rubro. Así que, sin duda. Yo creo que el 2020 fue bastante yuca o bastante difícil, perdón, para cualquier profesor de dirección estratégica o árbol de decisiones de la universidad, ¿no? O sea, como sin duda, el 2020. O sea, claro. plantea 20 escenarios y justamente el 21 fue el 2020, ¿no? O sea, no, y lo que hemos vivido en la planificación, porque claro, tú entras al 2020 en enero con las expectativas al tope, ¿no? Como todo año, ¿no? Y de pronto llega esto, o sea, que fue contra... O sea, yo creo que yo ahí sí te hago el challenge, Daniel. Creo que ningún escenario pesimista podía asemejarse. Creo que nadie en una lista de escenarios ponía, oye, va a haber una pandemia. Creo que nadie. Sí, claro. ¿no? Pero lo importante es cómo reaccionas, ¿no? Justo exacto. Acá hay un comentario, hay un comentario que es: el sector limpieza en canal tradicional se mantiene y crece. De hecho, la pandemia ayudó. Claro, hay categorías que uno las tenía, que eran categorías, digamos, de consumo medio, de consumo que muy lineal, hasta, digamos, de performance aburrido, por decirlo, y que de pronto reflotaron, ¿no? En México, los desinfectantes en spray, estos como Lysol, pues es una locura, hay 20 marcas. Claro, ¿no? pero piensen nomás, piensen cómo habría sido la planificación estratégica de no sé, el CEO de Zoom en noviembre del año 2019. Dice, ya, ¿cuánto vamos a crecer el próximo año? O sea, lo que fue... Lo que más se quedó corto. Se quedó lo mínimo corto. Pero piensen, o sea, hubo muchas categorías, obviamente lo que tú planteas, los desinfectantes, para qué decir, pero piensen, no sé si en Perú pasó lo mismo, pero en Chile, por ejemplo, durante los primeros 3, 4 meses, no habían camas. Tú querías comprar una nueva cama, no había. ¿Para qué decir equipos de gimnasia? O sea, máquinas trotadoras, pesas, mancuernas, todo agotado, en el fondo, porque no habían... Todo agotado y con unos precios altísimos, ¿no? O sea, subieron precios... porque no había... O sea, incluso tú mencionabas el mercado de los autos. O sea, en Chile pasó que los autos usados se pegaron una revalorización de casi un 30%, porque no había oferta, no había stock de autos nuevos, porque los barcos venían, por ejemplo, con modelos nuevos, pero esos barcos no pudieron entrar. Hubo cuarentena, tuvieron que devolverse a China, tuvieron que devolverse a Brasil, a donde sea. Entonces, cada categoría fue distinta. O sea, efectivamente, de hecho, por ejemplo, ahora si uno ve las cifras en Chile, todavía la economía está recién. Tuvimos un primer mes en noviembre que fue positivo, total, pero el comercio fue el gran impulsor. El comercio creció casi un 22% respecto al mismo mes del año pasado. Pero hay otros sectores que todavía están, o sea, como yo dije, la hotelería, por ejemplo, ha sido un sector más, y servicio en general, fue muy afectado hasta el día de hoy. Pero hay otras categorías que crecieron explosivamente, entonces no fue blanco-negro, como siempre. Claro, y hay algunas cosas, algunos sectores donde la transformación digital puede ser para la adquisición del servicio, pero no para la experiencia, ¿no? O sea, Exacto. No puedo ir a Machu Picchu de manera virtual, o sea, a pesar de que puedas Exacto. tener alguna herramienta de realidad virtual y demás. Que sí las hay. Las hay. Sí, por supuesto que las hay, pero no es lo mismo, ¿no? Para cerrar un poquito este tema de cómo este mundo digital impacta al shopper, Roque nos dice, ¿no? Si consideramos que este cambio de formato de catálogo o experiencia funciona en todos los casos, ¿no? Para él, lo que nos dice es que el formato catálogo sí funciona en ciertos negocios donde el shopper busca una compra más rápida. Claro,
no necesariamente vas a buscar que te enseñen a cómo abrir una botella de Coca-Cola, de repente, ¿no? No necesariamente necesitas un contenido digamos, tan desarrollado en abarrotes, ¿no? Exactamente. Ahí por ahí necesitas más experiencia, rapidez, velocidad. Necesitas como dices tú, otro tema de experiencia. Exacto, depende mucho de las categorías. Cuando uno hace un estudio de Chopper, una de las primeras cosas que normalmente trata de averiguar es el nivel de lo que se llama en términos en inglés el involvement, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de interés, para ponerlo en forma más fácil, que tiene el Chopper con respecto a la categoría? Y eso genera muchos temas que para el plan de Chopper tiene mucho impacto. Por ejemplo, hay categorías, como tú bien mencionas, no sé, la cerveza tiene mucho más involvement, por ejemplo, que las bebidas gaseosas. O sea, el consumidor de cerveza está mucho más interesado, por lo tanto, en la publicidad tú debieras meter más texto, más historia, más de los orígenes de la cerveza, del lúpulo. O sea, una bebida gaseosa en realidad es el momento. Entonces, depende mucho si el catálogo funciona bien o no, dependiendo de entre otras cosas, del nivel de involucramiento que tiene el Chopper, por ejemplo, con la categoría. Es uno de varios factores, pero claramente no hay reglas, no es que el catálogo funciona para algunas, no, va a depender de estos factores, de cómo el Chopper se desenvuelve con la categoría, lo que busca, la misión de compra que quiere satisfacer, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto? Daniel, y para ya ir cerrando, de verdad que si no le ponemos un deadline, vamos a estar hasta... hay muchísima información, muchísimas categorías, canales de los que podemos hablar. Yo sí quería hacerte una última pregunta. Productos frescos, ¿sí? Nosotros como agencia venimos recibiendo algunas demandas de ejecución para ese tipo de categoría. En tiendas pequeñas, bodegas, hemos visto una transformación natural. O sea, han sacado una góndola digamos, de productos X y pusieron una con fruta. O sea, tú caminas por ahí, por la calle, y vas a ver las bodegas transformadas, bodegas que han aparecido, o tiendas que aparecieron solamente con una propuesta de valor casi 80% natural, ¿no? ¿Tú ves en esto, Daniel, una categoría que pueda ganar share on shelf en lo que quede del año? O sea, yo absolutamente sí. De hecho, la categoría, por ejemplo, cuando hablamos de categoría fresca, por ejemplo, frutas y verduras, por ejemplo, es una de las categorías que puede componer esa macro categoría. Es una de las categorías donde, por ejemplo, hay canales que le ganan en términos de venta al canal moderno, por ejemplo, que llamamos en Chile las ferias, por un tema de que es un producto mucho más fresco, y además el precio con un gap de precio positivo, o sea, de menor precio bastante fuerte. Entonces, creo que son categorías que hoy día puede ser una categoría, volviendo a lo que yo decía, estos tips de category management básico para una bodega, pueden ser categorías que de verdad te generan una diferenciación frente a un gran retailer, una gran superficie. Tiene complejidades, si ya eso es fruta verdura, porque en el fondo tienes que tener toda una dinámica logística, ¿no es cierto? Y probablemente el desafío más grande ahí es la distribución hacia las bodegas. De qué manera efectivamente los llegan, o ¿por qué? Porque si el bodeguero va a una central mayorista, ¿no es cierto? A una feria, implica que tiene que dejar abandonado su bodega. O sea, hay una serie de complejidades logísticas pero sin duda todo lo que son categorías frescas, son categorías donde efectivamente pueden competir muy, muy positivamente frente a las grandes superficies, en quesos, en lácteos, en productos congelados también, que pueden ser considerados productos refrigerados y congelados dependiendo de las características, sin duda. Excelente, excelente. Sí, bueno. Yo ahí para sumar a lo que comenta Daniel, y pensando en este retailer Trader Joe's que está en Estados Unidos, la ejecución que le dan a esas frutas y verduras, que uno dice, oye, una naranja es una naranja, un pimiento morrón es un pimiento morrón, pero tú no sabes cuánta vitamina C tiene, tú no sabes cuánto, comparativamente, cuál es el beneficio organoléptico.
lo sabes, ¿no? Pero no lo tienes presente en la ejecución, y creo que hasta pensar en, oye, voy a darle potencia a estas categorías que tienen mayor consumo en este momento, y ejecutarlas de otra manera, de una manera novedosa, donde que no utilizaba, o que nadie utilizaba, creo que es un gran reto también, porque sin duda. el shopper está hoy más que nunca, esto se dice hace años, pero creo que hoy más que nunca, mucho más consciente de su salud, ¿no? De su salud, de la limpieza, de la frescura, de la inocuidad del producto, etc. Entonces, todos esos beneficios van a sumar. Todos esos beneficios van a sumar. Yo creo que el desafío para cualquier retailer, pero particularmente para una bodega, volviendo a lo que yo decía antes, es que no sea que la razón o la misión del viaje del shopper a ese local no sea solamente para hacer lo que uno llama la compra rápida, es decir, me faltó el caldo de gallina y voy, sino decir, ¿cómo me convierto en un formato destino? Y probablemente categorías, como tú bien dices, la que dice Adrián, de verduras frescas, congeladas, etcétera, o refrigerados, pero bien ejecutado, puede ser efectivamente puede ser una de varias categorías de destino. ¿Ah? Lo peor que le puede pasar a un retailer es que simplemente los clientes vayan a él porque no hay otra opción, o porque está cerrado la gran superficie, o porque simplemente se le acabó. ¿De qué manera lo haces ir como forma grata? Volviendo a lo que decíamos, quizás para terminar, algo decía al principio, que las empresas que van a ser exitosas son aquellas empresas que logran entender al shopper, lo logran en fondo, pero sobre todo lo logran en fondo, entre comillas, como regalonear, o sea, darle algo que la compra sea interesante, sea divertida, sea entretenida. Creo que ahí hay una experiencia, o sea, una oportunidad interesante por explorar. Para cualquier Excelente. Formato. Excelente. Quisiera robarte una preguntita más, discúlpame, Adrián. Yo sé que no hay que perder engagement, pero también no hay que desaprovechar las oportunidades. En el Perú el año pasado tuvimos dos acontecimientos importantes, notorios en el retail: la salida de París, la decisión de Cencosud de cerrar las tiendas París en Perú, y la venta de Macro, a su pesa, o la compra de Macro por parte de InRetail, ¿no? ¿Tú crees que me encantaría que nos cuentes cómo crees que la nueva normalidad está acelerando este tipo de decisiones, ¿no? Desde movimientos estratégicos multinacionales impactados probablemente de repente por resultados de corto plazo, o de repente por el macroentorno que estamos viviendo, ¿no? Solo para sumar ahí, perdón, Daniel, a la pregunta de José, yo también tengo una pregunta que nadie me la respondió hace muchísimo tiempo: es ¿por qué el sistema de pricing latinoamericano es distinto al sistema de pricing anglosajón o estadounidense, ¿no? que muchas veces lleva este tipo de decisiones, ¿no? Llámese la diferencia entre el precio, la diferencia entre el precio bodega, supermercado y el cash and carry aquí en Latinoamérica no tiene esas diferencias abismales que puedes encontrar en otro lado, ¿no? Solamente para agregar. Mira, quizás solamente para responderte, partiendo con la pregunta de Adrián, yo diría que de hecho hay una empresa en Chile que fue una startup muy famosa, de hecho logró generar una cantidad de plata muy fuerte, que justamente tomó esa oportunidad. ¿En qué sentido? Que se llama Algramo, que creo que está entrando a Perú, si es que ya no está. Algramo fue una empresa que unos estudiantes de ingeniería comercial de una universidad que se fueron a vivir durante un tiempo a una población, a una parte, en el fondo querían, y se dieron cuenta de que, por ejemplo, la mayonesa, el kilo de mayonesa en un supermercado costaba, por decirte, 10 soles, y el equivalente al kilo, pero en 10 envases de 100 ml de mayonesa en la bodega, costaba equivalente a 40 soles. O sea, costaba 4 veces más por gramo. Claro. De hecho, ellos patentaron un concepto que se llama el impuesto a la pobreza. ¿Ya? O sea, ese fue el concepto que dijeron, ¿sabes qué más existe? ¿Y cuál era la trampa acá? Que los fabricantes atacaban más bien el affordability. Decían, no, que yo no puedo vender una mayonesa de formato kilo en una bodega
porque no hay, el out of pocket sería muy fuerte, muy, muy alto, por lo tanto tengo que vender una mayonesa de formato 100 ml. Pero el problema es que entre la marginación del bodeguero y el mayor precio que le vendían, porque obviamente fabricar una mayonesa de 100 gramos es más caro unitariamente, si sacamos el costo unitario, que una de kilo, porque usan más envases, la caja, hay una serie de razones, pero al final el que perdía era el cliente final. Entonces, esta empresa lo que hizo fue generó una serie de productos que se venden en granel. Por lo tanto, puso unos dispositivos en la bodega y el almacenero va rellenando con graneles, en el fondo, con detergentes, con aceites, con porotos, cereales, una serie de temas. Y ahora está más con un sistema de venta. Entonces, creo que hay un tema de que, yo creo que, y de hecho, a mí me tocó estudiar harto ese tema, cuando uno revisa el peso de venta de empresas en Chile, donde el canal tradicional a nivel total no pesa más de un 20% de la venta, a nivel total. Pero hay compañías que el canal tradicional es parecido a lo que le pesa en Perú, más del 70%, etc. Una de las razones que lo hacen distinto es que su relación precio-gramo entre la bodega y el supermercado, o sea, es más barato comprar por gramo en la bodega que en el supermercado. El caso más emblemático en Chile es Coca-Cola. Pero Coca-Cola, ¿cómo lo hizo? Creó el envase retornable, que es el que le permite estar a un precio menor en el canal bodega. Entonces, vende el envase retornable en bodega y muy poco del desechable. Eso le permite tener un precio interesante y que sea más competitivo, como una forma de desarrollar el canal tradicional. Entonces, creo que más que un tema de que sea una estrategia, creo que hay un error de los fabricantes por tratar de afectar el affordability, poder tener un menor out of pocket, han ido generando que el canal tradicional en países como Chile pierda relevancia. ¿Ah? Quizás un poco la pregunta de José, no me acuerdo si un poco... No, habla solo sumando ese punto, en Costa Rica, por ejemplo, hay categorías donde la diferencia de precios entre canal tradicional y canal moderno es 25%, 30%. O sea, eso sea gramo Chile, a gramo. Sí, claro. Así gramo es, a gramo. Una galleta, la misma galleta, el mismo empaque de galletas en un supermercado cuesta 30% más. Es impresionante. Claro, el canal tradicional claro. no es tan relevante, ¿no? Claro. Mi pregunta era sobre las noticias estas bombas del retail, ¿no? Sobre la salida de París en Perú y sobre la venta de Macro hacia InRetail. Y cómo esta nueva normalidad iba a afectar a los grandes retailers, ¿no? Sí, yo creo que son quizás esas dos noticias que pasaron, quizás son un poquito distintas, pero pueden estar unidas. ¿En qué sentido? Creo que partiendo por la compra de Macro, hoy día básicamente todos los retailers a nivel, los que han sido más exitosos, están hablando del multiformato. O sea, hoy día es difícil que una cadena, un retailer compita si no cubre todos los formatos de venta, ¿ya? Incluyendo el formato de un Macro, ¿no es cierto?, que es lo más parecido a un club de membresía, ¿no es cierto?, un formato, un atacadista, un maxi atacado, donde en el fondo convive parte del cliente, más bien cliente profesional, cliente oreca, cliente bodeguero, y algunas familias también, cliente final. Entonces, creo que la oportunidad tiene que ver con eso, porque obviamente tienes una posibilidad de tener cruces y de hacer un upselling, pero hoy día una de las razones de éxito, y de hecho Cencosud, por ejemplo, es una de las cadenas que no ha entrado en esa estrategia. Cencosud tuvo, cuando compró alguna cadena en Brasil, que se llama G. Barbosa, esa cadena tenía un formato parecido a Macro, pero fue por una cuestión de azar de lo compró y después la liquidó. ¿Ya? Pero en general se habla que la mayoría de los retailers exitosos entran en el multiformato. Y probablemente lo de Cencosud tiene que ver más por un tema coyuntural de temas accionarios. De hecho, la explicación acá, ellos tuvieron un 2018 bastante malo en general, entró y el 2019 en Chile, sobre todo el último trimestre se dio por el estallido social que tuvimos, que fue parecido al que les pasó a ustedes después en Perú, ¿no es cierto?, que partió en Ecuador. Eso generó también una pérdida de tráfico hacia los locales. Los centros comerciales fueron muy afectados por falta de tráfico, eso generó problemas con los arrendatarios. Entonces tuvieron que sacar a mucha gente, un proceso de desvinculación de Cencosud bastante fuerte, en general en todos los retailers pasó. Entonces yo creo que eso más bien se debió a un tema de proyección, es decir, tenemos las espaldas para
o queremos seguir invirtiendo a la tasa que requerimos en Perú, o mejor nos retiramos. Creo que tiene que ver, sin saber nada de la interna, solamente por lo que dice la prensa, te puedo decir que esas fueron las razones principalmente que se explicaron. Excelente, Daniel, excelente. Buenísimo. Bueno, una vez más, Daniel, te agradecemos tu presencia en esta transmisión en vivo. De verdad que nos ha dado mucha cátedra, como hace tiempo no la tenía. Pero realmente ha sido información muy valiosa, ¿sí? Y bueno, y nuevamente comentarles a todos que Daniel tiene un libro que se llama Ventas, Cambio y Trade Marketing, que lo pueden encontrar en Amazon. Igual Daniel está muy presente en redes sociales, sobremanera en LinkedIn, ahí posteando bastante información de valor, bastante novedades sobre retail. Y nada, Daniel, esperamos que, bueno, es la primera, pero esperamos que no sea la última, el último acompañamiento para estas transmisiones. Y no sé si quieres darnos algunas palabras finales para despedirnos. No, quizás solamente agradecerte a ti, a José, invitar también a los estudiantes que están haciendo este challenge en Trade Marketing, que creo que es una oportunidad importante. Yo conocí a Adrián siendo alumno mío, después hicimos una consultoría, me acuerdo ahí, ¿no es cierto? La verdad que es un gran profesional y estoy seguro que también el curso que está haciendo y este proceso de learning va a ser muy exitoso, así que en lo que quieran contar conmigo, feliz. Así que muchas gracias también por el tiempo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Daniel, un gusto. Sí. A todos, que estén muy bien. Nos vemos, gracias a los presentes. Vale, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos. Adiós, chao, chao. Adiós Valeria, adiós Soraya, que estén bien. Ahí está. Chao, chao. Chao, que se mucho, chao, chao.